¿Cómo están, señores? Buenas noches. Vamos a empezar un en vivo para determinar algunos detalles que tienen que ver con la investigación científica, especialmente con los tipos de estudio. Vamos a esperar a ver si es que existen algunas preguntas, si no vamos a empezar a establecer algunos detalles. En primer lugar, vamos a explicar qué son los tipos de estudio. Existen diversos tipos de estudio y los tipos de estudio están de la mano, digamos, con la forma como yo quiero hacer mi investigación. Estos tipos de estudio claramente estarían vinculados, ¿no?, a toda una estrategia metodológica para poder hacer nuestra investigación, ¿no? Entonces voy a ver, revisar un poco algunos comentarios de las personas que se están uniendo para hacer la presentación de esto, que implica pues los tipos de estudio y los diseños también, ¿no? Una de las cosas que nosotros solemos hacer en una investigación es decir si mi estudio es descriptivo, explicativo o experimental. Si nosotros tenemos esas, digamos, preguntas, vamos a tener que ser claros y decir que un estudio de naturaleza descriptiva es aquel que cuenta con una sola variable. Un estudio de naturaleza explicativa es aquel que puede contar con dos o más variables. Y un estudio de naturaleza experimental es aquel que puede contar con dos o más variables, pero una de ellas yo la voy a controlar. Una de esas variables yo la voy a controlar, la voy a manipular para que tenga su intervención, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay tres grandes bloques. Algunos llaman incluso niveles de investigación. Nivel descriptivo, nivel explicativo y nivel experimental. A nivel explicativo también se le denomina nivel analítico, ¿no? Muchos autores le llaman nivel analítico. ¿Por qué? Porque hay un análisis de relación entre dos variables. Kerlinger incluso nos dice que para que una investigación sea científica es necesario que tenga dos variables como mínimo. Entonces, para Kerlinger, por ejemplo, para Popper y muchos otros, la investigación científica tendría que tener por lo menos una variable independiente y una variable dependiente. Si no, solamente sería una descripción o una caracterización de algo. Para eso hay que tener, señores, muy claros que hay tres grandes bloques o tres grandes tipos o niveles que se llaman descriptivo, explicativo, experimental. Pero vamos a hablar ahora de la tipología de acuerdo a cierta característica, a cierta condición. A esa tipología le denominamos los subtipos de investigación que sumados me van a dar el diseño. Esto lo dice Dawson y Trump, no lo digo yo. Entonces, tenemos que hay tipos de investigación de acuerdo a la orientación. Por ejemplo, de acuerdo a la orientación tenemos la investigación de naturaleza básica y aplicada. Si hablamos de una investigación de tipo básico, estamos hablando de un nuevo conocimiento. Un conocimiento novedoso, por ejemplo, el descubrimiento de una fórmula química o de un nuevo elemento químico. O podríamos estar hablando de una nueva reacción física o de una nueva fórmula matemática, un nuevo teorema, un nuevo postulado. Entonces, hay que tener en cuenta que la investigación básica, muchos las confunden y dicen, es básica porque es fácil. Doctor, yo he hecho investigación básica. ¿Por qué? Porque fue facilita de hacer. No, no se trata de eso. Básica es porque es un nuevo descubrimiento teórico como aporta el conocimiento por la ciencia misma. ¿Ok? Entonces, acá nos piden algo, dice que hay que añadir el objetivo del live, ¿no? A ver, dice que el objetivo del live, vamos a ponerle aquí. Esperen un ratito, por favor. A ver, el objetivo del live, bueno, no sé cómo es esto. A ver. Bueno, no me salió esto, estoy recién aprendiendo a manejarlo, así que vamos a empezar. Bien, entonces, habíamos dicho que la investigación
de acuerdo a la orientación, es de un tipo, ¿no? Es de investigación básica e investigación aplicada. Investigación básica es un nuevo conocimiento, ¿ok? Es un nuevo conocimiento, una nueva forma de hacer algo, un nuevo tratamiento, una nueva técnica, un nuevo procedimiento que no tiene antecedentes previos. Entonces la investigación básica es aquello de repente más complicado de hacer. Yo he visto 3 investigaciones básicas en toda mi vida. Una de ellas se las voy a mencionar, el descubrimiento del Paragonimus peruvianus por el doctor Nicanor Ibáñez Herrera, que es la primera investigación básica que vi y me impactó, porque fue un descubrimiento de una nueva especie, ¿no? En la categoría de los Paragonimus. Entonces, esa fue una investigación absolutamente básica. Cuando hablamos, ¿no?, de una investigación aplicada, ya estaríamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Una investigación aplicada, por ejemplo, es aquella que sirve para una solución práctica, un problema práctico de momento, y dice Dawson y Trapp que la investigación aplicada es cuando ya tienen por lo menos un antecedente previo. O sea, la primera investigación que se hace es básica y la segunda investigación que se hace sería aplicada. Entonces hay que tener en cuenta que si es por primera vez lo que se hace algo, se podría considerar entonces básico, ¿no? Y lo que ya se hace por segunda vez o hay antecedentes ya sería aplicado. Entonces la investigación aplicada es para solucionar un aspecto práctico, ¿no? Una situación práctica. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ver la relación entre el clima organizacional, ¿no?, y la productividad laboral, está haciendo usted una investigación de naturaleza aplicada. Porque ya hay algunos estudios que dicen, ¿no?, que el liderazgo se está relacionando con el clima organizacional, o que el clima organizacional se relaciona con la productividad, o que la productividad se relaciona con la mejora del rendimiento. Entonces ya cuando hay investigaciones previas y usted lo usa para su organización, su institución, su realidad, estaríamos hablando de una investigación aplicada en sí. Entonces allí no hay mayor duda, allí no hay mayor detalle, las investigaciones simplemente son básicas y aplicadas de acuerdo a la orientación. Hay otra condición muy importante que es de acuerdo a la técnica de contrastación que estábamos hablando previamente, ¿no? De acuerdo a la técnica de contrastación, ustedes pueden confundirla con lo que consideran otros denominados niveles. Los niveles de investigación, algunos le llaman descriptivo, explicativo y experimental, pero eso es en una clasificación no de tipos de estudio, sino de otra forma de concebir la investigación. De acuerdo a la investigación cuantitativa, según los parámetros de Dawson y Trapp, según los grandes investigadores, ¿no?, de acuerdo a la técnica de contrastación, es descriptiva, explicativa y experimental. Cuando hablamos de la investigación descriptiva, describimos algo. Pero, doctor, en todo se puede hacer una descripción. Entonces, ¿qué es lo que está hablando usted? No, un momento. Cuando hablamos de una investigación descriptiva, estamos hablando entonces de vamos a describir una sola variable por su comportamiento. O sea, tal cual funciona por su comportamiento. Esto quiere decir que si nosotros hacemos una descripción, una investigación descriptiva, diríamos, quiero describir cuál es la prevalencia de la anemia en niños, qué tipo de anemia tienen, digamos, cuál es la gravedad de la anemia, quién tiene más anemia, los hombres o las mujeres, en los niños, cuál es la distribución de la anemia por distrito, ¿no?, por barrio, por calle, digamos, cuántas veces se le diagnosticó anemia, cuál es su valor promedio de los niños en anemia, cuál es su valor promedio de hemoglobina. Entonces yo estoy estableciendo varias cosas, pero solamente analizo la variable anemia con sus diferentes dimensiones. Y es muy importante para conocer algo, pero Kerlinger, Dawson y Trapp, Sabatini, incluso el propio Maturana, nos dicen que la investigación de una sola variable no sería investigación científica, sería un tipo de exploración.
Si se trata de un tipo de exploración, entonces difícilmente va a ser considerado como ciencia. Entonces es allí donde el señor Kerlinger nos dice que para que haya un problema de investigación tienen que haber mínimo dos variables. Entonces pasamos a la siguiente etapa de la investigación de acuerdo a la técnica de contrastación y pasamos de descriptiva a explicativa, o también llamada analítica. Entonces aquí sí estamos estableciendo una relación de causa-efecto entre dos variables. Y hay una variable independiente y una variable dependiente. Y estamos en investigación explicativa, o también llamada analítica. Y para eso establece toda una metodología nueva, muy interesante, para establecer la relación entre estas variables. Y ahí aparecen pues estudios donde hablamos de razones de momios, hablamos de riesgos relativos, de predicciones. Entonces la investigación explicativa trata de que una variable independiente influye en una dependiente. Entonces, y eso pues me va a permitir saber, por ejemplo, si la violencia doméstica influye en el rendimiento académico. Eso me va a permitir entender si el consumo de proteínas influye en el rendimiento físico. Eso me va a permitir entender si, por ejemplo, el puntaje en el examen de admisión en una universidad influye en el rendimiento académico dentro de la universidad. Entonces es muy importante saber que la investigación explicativa relaciona las variables, ¿no? Entonces, otro elemento muy importante, además de la investigación analítica, y además de que esto implica una variable independiente y una dependiente y la relación de variables entre sí, vamos a tener en cuenta que ¿qué pasaría si yo controlo una de esas variables? Si yo controlo la variable independiente, si yo controlo la variable causa, ¿qué ocurriría? Lo que ocurriría básicamente aquí es un experimento. Entonces tenemos investigación descriptiva, explicativa y experimental. Y cuando hacemos una experimentación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros manipulamos la variable independiente. Por ejemplo, queremos darle un tratamiento a un niño para la fiebre. Y entonces nosotros no le decimos al niño, toma las pastillas que quieras, a tu libre albedrío. No, nosotros manipulamos la variable independiente. Entonces tenemos 70 niños con fiebre, al cual le vamos a dar paracetamol en gotas. 8 gotas cada 6 horas. 8 gotas cada 6 horas. Sin alimentos. ¿Ok? Y vamos a medir la temperatura. Si se pasó de la hora y ese niño no entra en mi estudio, porque yo manipular una variable o controlar la variable independiente significa que yo tengo el poder sobre ella. Porque si esta variable varía de otra forma, ya sería un estudio explicativo, ya no estudio experimental. Entonces en el experimento, ¿qué es lo que hacemos? En el experimento lo que hacemos es manipular y controlar la variable independiente para tener como efecto consecuencia una variable dependiente, la cual vamos a medir, la cual lo vamos a evaluar. En ese sentido, señores, tenemos que tener muy, muy claro que el experimento y la investigación explicativa se trata de relación de dos a más variables, una variable independiente llamada X y una variable dependiente llamada Y. Y si yo no controlo las variables, se llama explicativo. Si yo controlo la variable independiente, se llamará experimental. ¿Ok? A ver, me hacen una pregunta. Angie MMC. Doctor, ¿nos puede comentar del comunicado del CONCITEC, por favor, sobre la mafia revista? Ya. Al final vamos a hacer un comentario sobre eso. ¿Ok? Solamente... A ver. Un pequeño detalle, un pequeño paréntesis. Sí, hay investigadores, solo para hacer un comentario de eso de la mafia del Concitec, ¿ya? A ver, hay investigadores que hacen investigaciones y hay investigadores que hacen publicaciones. Cuando un investigador hace una investigación, para que tengan en cuenta, por ejemplo, ayer estuve dictando una conferencia muy importante donde los plazos para hacer una investigación de las fundaciones mundiales como Ford, Fulbright, Kellogg, Bill y Melinda Gates, es que se haga una investigación en un promedio de 4 años, por ejemplo.
Entonces usted recibe el financiamiento, hace el proyecto en un año, el financiamiento en otro año, hace, digamos, el trabajo de campo en un año y publica su trabajo en un año. Entonces, más o menos en 4 años haría una investigación. Entonces, ¿qué pasa, no? Que los investigadores no entrarían al CONCITEC ni serían RENACIT porque publican un trabajo cada 4 años. Pero entonces, como existe la urgencia de publicar para ser contratados por las universidades, para subir el ranking, hay investigadores que lo que hacen es contratan servicios de terceros para que los pongan. Entonces los ponen, ¿no? Los ponen en artículos de gente de Sierra Leona, de gente de Sierra, de otros países, ¿no? Y entonces, al hacer esto, ellos pagan, ¿no? Y los consideran y son pues investigadores fantasmas, ¿no? Investigadores que no existen o nunca han hecho investigación. Entonces, eso implica que se aperturen muchas mafias. Bien, ya hicimos un pequeño comentario sobre eso. No sé si hay algún detalle más, Angie, sobre esto. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Aquí dice, doctor, las investigaciones correlacionales, ¿en qué benefician a la sociedad y la ciencia? Muy bien, vamos a hacer una pregunta. Sí, estábamos hablando de los estudios explicativos y estábamos hablando de los estudios experimentales. Entonces, la investigación correlacional lo que hace es relacionar la variable independiente y la variable dependiente en una sola muestra. ¿En qué beneficia a la ciencia? Que se hace de manera incipiente, inicial, se hace cuando no puedes tomar grupos de casos y controles, se hace cuando no puedes tomar grupos de cohortes y comparaciones. Entonces, cuando no tienes ninguna opción y ambas variables las puedes encontrar en toda la población, puedes hacer un trabajo correlacional. Beneficia mucho, sobre todo en las primeras etapas de las investigaciones. Por ejemplo, yo quiero investigar tu autoestima con tu rendimiento académico. Entonces, todos los universitarios tienen una autoestima, así sea nula o muy alta. Y todos los universitarios tienen un rendimiento académico. Para que exista un diseño correlacional, existe la obligatoriedad que ambas variables estén en una sola población. Entonces, una sola población tiene la variable independiente y tiene la variable dependiente. Por lo tanto, en una sola muestra tienes una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, eso es un diseño correlacional. Entonces, es útil, muy útil, cuando no se pueden armar grupos. Cuando es imposible armar grupos, entonces se hace un diseño correlacional. Y el diseño correlacional, algunos autores dicen que es parte de la investigación descriptiva, de acuerdo a lo que estoy clasificando, o que es parte de la investigación explicativa, porque está en el limbo. Por su diseño muy malo, porque es un diseño muy deficiente, algunos dicen, no, es descriptiva. Pero por su diseño, de que ya hay dos variables en una muestra, estaríamos hablando de que podría ser los inicios del estudio explicativo. ¿Qué trabajo o cuál es el tema que estás haciendo, Lucy Cortés? Lucy Cortés, ¿no? Para más o menos ayudarte con el diseño de correlacional. A ver, hay otra pregunta acá. ¿Una revisión sistemática la puedo realizar con pocos estudios de cohortes y caso de control? A ver, si es una revisión sistemática, son puros estudios cohortes, o puros estudios caso control, o puros experimentos. O sea, no es revisión sistemática que combines cosas, primer principio. Segundo principio, las revisiones sistemáticas se hacen con cientos o miles de investigaciones. No se hace con las investigaciones que encuentras. Se llama una revisión completa del estado de arte, del estado del arte, y tiene un financiamiento muy alto. Existen algunas monografías o papers que se ha publicado con el nombre de revisión sistemática que no lo son, que tienen un bajísimo presupuesto y que lo han venido haciendo pues de manera, digamos, muy informal. Entonces las revisiones sistemáticas se publican en Cochrane. Entonces las revisiones sistemáticas tienen que tener toda una metodología y no combinan métodos. Bien, nos dice Lucky Cortés que la satisfacción y expectativa académica. La satisfacción y expectativa académica, supongo que en qué medida la expectativa académica de los estudiantes se relaciona con la satisfacción de llevar la carrera, por ejemplo, de psicología en la Universidad Autónoma del Perú en el año 2023, supongo. Sí, una persona, un individuo como yo, tiene temperatura y tiene presión arterial.
Entonces tengo dos variables en mí. Toda persona que es estudiante tiene satisfacción, mala, buena, regular o expectativas académicas. Entonces ahí sí es válido un correlacional. No necesitarías armar grupos, salvo que puedas encontrar aquellos que estén satisfechos e insatisfechos para mejorar tu diseño y luego aplicar un test en la cual verías pues su expectativa académica que tuvieron antes del nivel de satisfacción que existe, ¿no? Ok, entonces para resumir, de acuerdo a la técnica de contrastación, la investigación es descriptiva, explicativa o experimental, lo que denominan otros los niveles. ¿Ya? Los niveles. En ese caso, no habría niveles de investigación de acuerdo a esta clasificación de Dawson y Trapp, ¿no? Donde estamos de acuerdo a la orientación básica y aplicada, de acuerdo a la técnica de contrastación descriptiva, explicativa y experimental. Nos hacen otra pregunta aquí, la Michael, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente sería un presupuesto de una revisión sistemática? Bueno, por ejemplo, la revisión sistemática que presenté el otro día, estábamos analizando sobre el estudio de acupuntura y la reducción del dolor de lumbago, ¿no? Es un financiamiento que lo da la OMS y está por los $2 millones, para que tengas una idea. ¿Ok? Eso está en la colaboración Cochrane. O sea, la colaboración Cochrane tiene, y esa es la metodología de revisión sistemática para sus metaanálisis. Pero hay gente que hace cosas en su casa, con sus alumnos, hace unas cuantas revisiones de estudios, junta 6 7 investigaciones, los publica en una revista indexada cuartil 4 que no conoce mucho el tema y le llama revisión sistemática. Pero no está utilizando la metodología de la revisión sistemática, porque tú tienes que comprar los artículos, tienes que acceder a ellos, y tienes que pagarlos y tienes que además hacer toda una metodología y un filtro metodológico para poder trabajar. Incluso en una revisión sistemática que yo trabajé, le escribimos a los autores para que nos manden su base de datos si es que tenían la buena voluntad y poder procesarla, ¿no? Entonces, obviamente las revisiones sistemáticas son valiosas, pero hay que hacerlas. Mejor llamémosle artículo de revisión a los que confunden el término revisión sistemática. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Ok? El siguiente punto es la direccionalidad. Me dices si te agradó la respuesta o no, pero más o menos es lo del tema de revisión sistemática. La Fundación Cochrane financia revisiones sistemáticas, ¿no? Y es el lugar exclusivo para poder publicarlas. En cualquier otro escenario sería un poco complejo, ¿no? Porque no tienen la categorización como tal. Lo que hace la gente es ponerle como subtítulo revisión sistemática, pero no lo es. De acuerdo a la direccionalidad, y aquí quiero que pongan muchísima atención porque este es el meollo del asunto. La direccionalidad es lo fundamental en una investigación y logra confundir a mucha gente que no ha estudiado epidemiología o que no conoce epidemiología. Pero profesor, ¿qué tiene que ver la epidemiología aquí? Bueno, la epidemiología es una ciencia que establece la causalidad de las enfermedades, los riesgos o los problemas de salud. Y esta se ha extendido a la agronomía, a la ingeniería, a diferentes áreas. Así como la planificación estratégica surge en el libro de Sun Tzu, en el arte de la guerra, donde el planeamiento estratégico era para que un ejército tome o le gane a otros ejércitos una guerra, y luego la planificación estratégica fue adoptada en las empresas, luego en los hospitales y finalmente en los colegios. Igual, la epidemiología es la ciencia de la causalidad que la están adoptando los agrónomos, los ingenieros de carreteras y diferentes especialistas, y tomando los diseños de casos y controles, cohortes y otros para establecer causalidad. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la direccionalidad, que es el fundamento para causalidad. Sí, usted tiene que hacer un proyecto de investigación sobre la pregunta nuevamente de la Michael, sobre cómo se hace para conseguir financiamiento. Bueno, la colaboración Cochrane financia este tipo de investigaciones, pero usted puede postular también a la Fundación Bill y Melinda Gates, usted puede presentarse a la Fundación Ford, y lo que piden es que sea una investigación institucional, con un equipo de investigación registrado en su universidad, con un presupuesto oneroso, importante y bien planificado,
y mucha gente no se especializa en presupuesto, por eso hay cursos y talleres de diagrama de Gantt, de diagrama de PER, y lo más importante en un proyecto de investigación que logra o pide financiamiento es saber hacer financiamientos, es saber hacer presupuestos, cronogramas y recursos. Y eso es lo más complicado, porque hay gente que aplica a financiamientos y luego pues está con problemas serios porque lo que pidió no era lo suficiente para financiar su investigación. Entonces hay que tratar de hacer una capacitación muy buena en diagramas de PER, en diagramas de Gantt, para poder financiar o buscar financiamiento para las investigaciones. El live es acerca de los tipos de investigación científica en las tesis de pregrado, posgrado, maestría o doctorado. ¿Okay? Los tipos de investigación científica. Bien, la pregunta es de Puntito, no sé cuál será su nombre. Ok, a ver. Bien, hablaremos entonces de acuerdo a la direccionalidad. De acuerdo a la direccionalidad, ¿las investigaciones son prospectivas o son retrospectivas? Cuando una investigación decimos que es prospectiva, nosotros nos imaginamos pros hacia adelante, ¿verdad? Y retro hacia atrás. Muy bien. Entonces la investigación prospectiva va hacia adelante, entre comillas, porque va de la causa en el presente al efecto en el futuro. La causa en el presente al efecto en el futuro. En ese sentido, a ver, investigación prospectiva, a ver, ustedes este mes empiezan a fumar. Yo los evalúo en 30 años si van a tener cáncer. Entonces, prospectiva. Será un diseño de cohortes, que luego voy a hablar de eso en otra charla, ¿no? Entonces, la investigación prospectiva, la causa en el presente, el efecto en el futuro. ¿Y qué será una investigación de tipo retrospectiva? Cuando tenemos el efecto en el presente, o sea, y voy a buscar su causa en el pasado. Por ejemplo, ahorita ustedes han desertado de estudiar medicina, por decir. Y si han desertado de estudiar medicina, yo quiero ver cuál es la causa en el pasado. Parto del efecto en el presente y voy a buscar el motivo en el pasado. ¿Qué pasó? Hubo crisis económica, hubo problemas de autoestima, no soportaban las exigencias, fue una mala elección, falta de vocación, etcétera, etcétera. Entonces, el retrospectivo parte del efecto en el presente a la causa en el pasado y el prospectivo de la causa en el presente al efecto en el futuro. A ver, hay una pregunta de la Puntito otra vez. ¿Qué opinas sobre los casos de coautoría pagada que ha salido últimamente vinculando a universidades privadas? Yo creo que esto se trata de personas, no de universidades, porque son las personas las que, por tratar de ser reconocidas por las universidades y nunca haber investigado, y porque las universidades pagan un bono por tú ser investigador RENACYT, lo que hacen estas personas es tratar de convertirse en investigador para recibir ese bono y por cada publicación cobrar ese bono. Entonces, pero yo diría que lo que debe hacer los evaluadores como el CONCITEC no es evaluar lo que los investigadores han hecho este tiempo, sino lo que han hecho durante mucho tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el señor Stephen Hopkins, ¿no? Publicó 5 libros y 3 artículos. Esos 5 libros y 3 artículos le valió no solamente muchos reconocimientos a nivel internacional, sino que le ha valido estar posicionado como uno de los mejores científicos del mundo. Pero este señor de la Universidad de Oxford solamente tiene 5 libros y uno de sus libros era para niños. O sea, lo que me digan era el impacto de su investigación en el mundo. Y no publicaba todos los años. El señor publicaba cada 4 años, cada 5 años, cada 7 años. Entonces esto quiere decir que hay una mala medición o una mala idea de lo que es un científico para nuestra organización peruana en el CONCITEC, ¿no? Esa mala decisión es considerar una persona que ha publicado en los últimos 3 años, cuando para hacer una investigación se requieren 4 años. Los financiamientos y las investigaciones que nos financia Fulbright, Ford, Kellogg, Bill y Melinda Gates, Hewlett Packard, son de 4 años. Entonces, ¿cómo me van a pedir a mí producción en el CONCITEC de 3 años? Solo van a clasificar como investigadores a los fraudes y clasificar como investigadores a los escritores de artículos así de revisión de momento, que se pueden hacer también y son valiosos, pero van a aperturar la otra opción, ¿no? Ese es el comentario.
Muy bien, puntito, no sé cuál es el nombre, pero bueno, a ver si hemos respondido algo aquí, ¿no? Entonces, regresamos al tema de la direccionalidad. Habíamos dicho que las investigaciones son de acuerdo a la orientación básica y aplicada, de acuerdo a la técnica de contrastación, ¿no? Descriptiva, explicativa, experimental, y de acuerdo a la direccionalidad prospectiva y retrospectiva. Prospectiva, causa en el presente, el efecto en el futuro, y retrospectiva, cuando tenemos una investigación que parte del efecto en el presente a buscar la causa en el pasado. Dos ejemplos adicionales. Prospectiva. Hoy en día empiezan a tomar licor ustedes, muchachos Centennial, la generación Centennial, la generación Z. Empiezan a tomar licor ustedes, abundante licor, van a fiesta todos los jueves, todos los fines de semana. Yo los evalúo en 10 años a ver si les da cirrosis. Entonces, vamos a tener una investigación prospectiva, causa en el presente, efecto en el futuro. Pero ahora quiero ver una retrospectiva. A ver, todos los señores que ahorita tienen cirrosis, me voy al Neoplásicas, me voy al Hospital del Seguro, a Rebagliati, al Menara, ¿no? Entonces ahorita voy a ver, bueno, tengo 400 cirróticos, ¿no? Entonces yo quiero ver en el pasado si estos cirróticos, ¿qué consumían? ¿Qué tomaban? ¿Tomaban licor? ¿Por cuántos años? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas botellas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se trataron? ¿Tomaron rehabilitación? ¿Hicieron algo? Entonces yo tengo el efecto en el presente, que son los cirróticos, ¿no? Y busco la causa en el pasado. Eso sería una investigación retrospectiva, que si luego le pongo su grupo control, ya se llamará posteriormente caso control. ¿Ok? Pero todavía no voy a hablar de eso, voy a hablar de lo retrospectivo, de efecto en el presente a buscar la causa en el pasado. Y esa es la clave de casi todas las investigaciones y la confusión de la gran mayoría de las personas, porque le dice, prospectivo es el futuro. A ver, voy a hacer una dirimencia ahí. Prospectivo es el futuro. Hay un tesista que lo asesoré que me dijo, doctor, mi trabajo es prospectivo. ¿Por qué? Porque me tardé 6 meses recogiendo datos. ¿Y por qué? Porque lo hice solito. Porque hacía una encuesta por día. ¿Y qué tal si hubieras contratado 600 encuestadores? Ah, lo hubiera hecho en un día. ¿Sería prospectivo? No, doctor. Entonces, no porque te demores se vuelve prospectivo. No porque te demores bastantes veces en el tiempo en adelante sería prospectivo. Prospectivo es porque parte del efecto, de la causa en el presente al efecto en el futuro. Y no tiene nada que ver lo que te demores. ¿No? ¿Okay? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Otra persona me dice, doctor, mi trabajo es transversal. Yo le digo, ¿por qué es transversal? Porque yo voy a medir ahorita en una sola encuesta si la gente toma licor y en los pacientes con cirrosis. Entonces, como yo tengo paciente con cirrosis y quiero ver si toma licor y solo aplico una vez, es un transversal. Porque yo estoy aplicando la encuesta hoy día. No, un momento. Pero estás observando el pasado. Estás preguntándole sobre eventos del pasado. O sea, tienes el efecto en el presente que es la cirrosis y estás buscando la causa en el pasado, que sería el hecho de tomar licor. Y les preguntas cuántos años, desde hace cuándo. Estás explorando su pasado. En todo caso, pues los estudios retrospectivos no existirían. Tendríamos que comprar una máquina del tiempo para viajar al pasado, si no, no hubiera seguimiento retrospectivo. Eso es falso. Nosotros hacemos seguimiento retrospectivo con la historia clínica, preguntando a las personas o con cualquier otro instrumento que evalúe las causas del pasado, cosas que ocurrieron en el pasado. Entonces, si tú tienes el efecto en el presente y buscas la causa en el pasado, cirróticos hoy día, y vas a buscar que si tomaban licor en el pasado, entonces estamos hablando de un trabajo de tipo retrospectivo. Eso hay que tenerlo muy claro, porque estos dos componentes, lo prospectivo y lo retrospectivo, son la base de todos los diseños de investigación. Si tú tienes una cohorte retrospectiva, una cohorte prospectiva, una cohorte ambiperspectiva, un caso control y todas estas cosas, dependen de lo que estamos trabajando ahorita. Ya, pero eso va a ser después. Entonces ahorita solamente estamos trabajando lo retrospectivo y lo prospectivo. ¿Ok? Muy bien. Hay una cuarta clasificación. De acuerdo al tipo de fuente de recolección de datos. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque la mayoría de las personas piensa que cuando recolecta información, puede recolectarla de cualquier manera. A ver, yo recolecto información a través de un cuestionario. Entonces yo aplico fuente primaria y eso se llamará un estudio prolectivo. Y si yo recolecto información de una base de datos, será un estudio retrolectivo. A ver, nos dice acá la Michael, ¿no? La Michelle o la Michael, bueno, es la Michelle. La validación de un cuestionario, ¿qué tipo de direccionalidad sería? A ver, la validación de un cuestionario no tiene direccionalidad.
Porque la validación de un cuestionario lo que trata de hacer es que las coherencias de las preguntas sean válidas, ¿ok? Y sean confiables. Entonces existen dos cosas en la validación. Primero tienes que hacer tu estudio piloto. Aplicas a 20 o 30 personas tu cuestionario. Entonces, en ese proceso llevas tus documentos a la estadística para procesar y ver la confiabilidad. Con pruebitas como alfa de Cronbach, ¿no? Goodman y Flanagan, etc. ¿Ok? Eso es para ver la confiabilidad. Pero la validación es llevar tu cuestionario, que tú mismo te has dado cuenta que has cometido errores, y lo llevas a 10 expertos. Y los expertos le ponen una valoración pregunta por pregunta. Y dice, esta pregunta está muy mala, le pongo un punto. Esta pregunta está buena, le pongo 7 puntos. Entonces, a través de expertos y otras técnicas se hace la validación de criterio, de constructo y de contenido. Eso no evalúa nada, ¿no? No evalúa nada. Evalúa qué tan bueno es su instrumento para recoger tu variable. Es otra cosa totalmente distinta. Ok, a ver. Acá nos hace la pregunta otra vez la puntito, ¿no? ¿Podrías mencionar el alcance de investigación si es para tesis de pregrado, maestría, doctorado, PhD? Siguiente mito. Gracias por hacer esa pregunta porque es un mito que hay que desterrar. Una investigación científica en doctorado es una investigación que se hace en una muestra representativa, en una muestra homogénea como la población homogénea, y se hace en una muestra aleatoria, o sea, probabilística. En maestría también y en pregrado también. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Que el doctorado no puede fallar en el método, es perfecto, es un investigador nato. Al de maestría se le pueden permitir algunos errores y al de pregrado se le pueden permitir varios errores. Una misma tesis de maestría, y se lo comento porque hay un amigo mío que ha presentado el mismo diseño de estudio de dos variables para pregrado, para su maestría y para su doctorado. Y en todas ha sido cum laude o summa cum laude. O sea, significa que ha logrado el máximo galardón. Y ha asociado dos variables, ha hecho un trabajo analítico, ha hecho un trabajo de casos y controles, ¿ok? Y lo ha hecho tanto en pregrado, maestría y doctorado. En una muestra de 80-80 en pregrado, una muestra de 70-70 en maestría y una muestra de 75-75 en doctorado. Y tiene cum laude como excelencia, lo cual quiere decir que no tiene nada que ver el alcance. Algunos dicen el mito. No, de pregrado en esta ciudad, de maestría nacional, de doctorado mundial. Imposible, ¿no? O sea, tendrías que tener un presupuesto enorme para hacer un estudio multicéntrico en diferentes lugares para hacer una investigación de doctorado, PhD, con ese alcance. Algunos profesores que enseñan investigación, no les puedo llamar investigadores, sino enseñadores de investigación, de repente dan esos criterios porque quizá no tienen un alcance mayor en esto, ¿no? Pero si quieres hacer una investigación multicéntrica o nacional, pues para que tengas una idea, la ENDES es una encuesta nacional, encuesta demográfica y salud familiar. La muestra nacional está alrededor de 40.000 personas más o menos. Y el presupuesto es enorme para que el INEI, a través de presupuestos del Estado, hagan estas investigaciones. Se despliegan 2.000 encuestadores en avión, en tren, en buses, en todo el Perú. O sea, es un trabajo muy grande hacer una de alcance nacional. Entonces, gracias por la pregunta, porque eso desmitifica un poco el tema. Regresando a lo que estábamos explicando, ¿no? Las investigaciones, entonces, de acuerdo al tipo de fuente de recolección de datos, le llamaríamos prolectiva o retrolectiva. ¿Ok? Una investigación prolectiva cuando usted diseña un cuestionario, un instrumento y usted lo aplica por primera vez. Y una investigación retrolectiva es cuando usted recoge información que otros han recogido. Pero ojo, no la tesis de un amigo, ¿eh? Sino el Instituto Nacional de Estadística e Informática hizo el censo, la encuesta demográfica de salud familiar, el Censo Nacional Penitenciario, el Censo Nacional Estudiantil, el Censo Nacional de Mercados, el Censo Nacional de Pymes, la Encuesta Nacional de Hogares, la famosa ENAJO. Esas bases de datos, así como las bases de datos de las historias clínicas de un hospital o las bases de datos de una unidad de educación, una UGEL, son bases de datos que podemos usar como fuente retrolectiva. Entonces, lo prolectivo, según Feinstein, es cuando yo recojo mi instrumento
de primera mano por primera vez. Y lo prolectivo, eso es lo prolectivo, cuando yo recojo mi instrumento de primera mano y por primera vez. Y retrolectivo es cuando otros han recogido información, pero instituciones u organizaciones oficiales, ¿no? Y obviamente eso tiene toda una metodología garantizada, toda una aleatorización garantizada y un diseño de investigación politápico, por conglomerados, muy bien diseñado. Entonces hay que tener en cuenta que lo retrolectivo es incluso de mucha más calidad que los estudios prolectivos que nosotros hagamos con muestras pequeñitas, ¿no? Muy bien, vamos a ir con el siguiente punto. De acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado, es la quinta categoría por la cual se clasifican los tipos de estudio, ¿no? Y ahí, de acuerdo a la evolución, los estudios son longitudinales o son transversales. Por ejemplo, un estudio longitudinal es aquel que me permite una evolución en el tiempo, ¿no? Un estudio longitudinal es aquel que me permite una evolución en el tiempo. Por ejemplo, yo voy a medir, por decir, la gravedad del COVID, ¿no? Desde que te contagias hasta que te vas a cuidados intensivos. Entonces pasan 3 días y hago un seguimiento. Oiga, pero es longitudinal, por supuesto que es longitudinal. Has hecho un seguimiento por completo por 3 días. Pero ¿qué más puede ser longitudinal? Por ejemplo, hacer una evolución del cáncer, ¿no? Del cáncer de pulmón. Entonces analizo a las personas que tienen primero sus primeros indicios de cáncer de pulmón y luego veo cómo evolucionan estos hasta lograr una lesión mayor del cáncer y hago un estudio de seguimiento a un estudio de tipo longitudinal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces hay un seguimiento, ¿no? Pero hay un seguimiento retrospectivo también. Yo puedo hacer un seguimiento retrospectivo. Yo tengo, por ejemplo, radiografías de pulmón actuales y voy a pedir las radiografías de pulmones anteriores en pacientes oncológicos. Yo tengo un seguimiento retrospectivo porque estoy reconstruyendo el pasado con fotografías y con evidencias, como por ejemplo los rayos X. O yo voy a evaluar un paciente, por ejemplo, que tenga un problema cardíaco, problema de insuficiencia cardíaca congestiva, y yo voy a evaluar su electrocardiograma actual y los 45 electrocardiogramas anteriores, y yo hago un seguimiento retrospectivo y sigue siendo longitudinal, ¿no? ¿Qué es un transversal por ende, ¿no? ¿Qué es un diseño o qué es un tipo de estudio transversal de acuerdo al fenómeno estudiado? Un estudio transversal, por ejemplo, es una foto nada más del momento. ¿Cuántos niños tienen anemia ahorita, en ese instante? No me importa qué le pasará mañana o qué le pasó ayer, la foto del momento. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen un doctorado en ese instante? Tomo una foto, pero yo sustento mañana, eso no me interesa. Ahorita, en ese instante, la foto del momento, ¿quiénes tienen un doctorado? Es un estudio transversal, ¿no? ¿Ok? Es un estudio transversal. Muy bien, entonces, eso sería de acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado. Ahí dice, luego la investigación, nos pregunta la Michael nuevamente, la Michelle, ¿no? Doctor, luego de una investigación con un buen método, a nivel general, ¿cómo hacer para generar cambio? Bueno, ese es un dilema sumamente difícil porque antiguamente las tesis se guardaban en los anaqueles de las universidades y las tesis de los anaqueles de las universidades se han quedado ahí, ¿no? Enclaustradas, y nadie podía accederlas y difícilmente un actor social, un representante político, podía coger una de esas tesis para ir a tomar decisiones. Entonces se pusieron virtual, y ustedes saben que Alicia es la metodología de clasificación de las tesis de las universidades a nivel virtual. Y Alicia nos muestra, pues, del Concitec todo el repositorio de las tesis a nivel nacional. Antiguamente había el Cybertesis y de repente era más accesible para poder tomar decisiones. Pero hay un problema acá muy importante. El problema importante, ¿ok?, acerca de las tesis es su fidelidad y su veracidad. Entonces, ¿cuántas de estas tesis son reales, bien hechas y confiables? ¿Y cuántas podrían ser producto de estos problemas que estamos viendo en la televisión? Entonces ahí viene un poco la dificultad. ¿Cuán serio tomo una tesis? Es mejor tomar seriamente una investigación publicada en una revista indexada que
una tesis. Por eso que a las tesis se le llama literatura gris, a menos que estén en ProQuest. Y a los artículos científicos indexados en revistas científicas de alto impacto como Scopus, Web of Science, JSTOR, Science Direct, etc., se le llama literatura blanca. Entonces lo que nos importa a nosotros para tomar decisiones es literatura blanca, no literatura gris. Dice, ¿qué universidades peruanas en ingeniería recomienda como referencia para tesis de pregrado? Las que tengan sus tesis indexadas en la base de datos ProQuest. Y yo tengo entendido que todas las universidades o las mejores universidades que pertenecen a la Asociación Mundial de Universidades, revisen ustedes el listado, son pocas, ¿no? Y solo las tesis cum laude o summa cum laude o sobresalientes son las tesis que se envían a ProQuest para que las publique. No puedo hablar de universidades, yo puedo hablar de calidad de las tesis. Y muchos tesistas no quieren que su tesis sea publicada, ¿no? Entonces, por eso que solo las sobresalientes se publican. ¿Ok? Dice, pero podría enviar los resultados de la investigación tal vez al Ministerio de Salud. Claro, puede ser, ¿no? Si la investigación es fehaciente, es correcta, es comprobada, su tesis antes de enviarla al Ministerio de Salud, publíquenla en ProQuest, completita. Sigue el proceso, la evaluación por pares, y si la tesis cumple con el diseño, con la metodología y con todas las características, entonces una vez publicada en esta base de datos mundial, ¿no?, importante, que es la única que publica tesis, que se llama ProQuest, usted lleva la acreditación de la publicación internacional y la recomienda al Ministerio de Salud. La pregunta es a quién para que tome las decisiones respectivas. Siempre tiene que tener un alto impacto para que haya una toma de decisiones. Si no, va a ser un poco difícil, ¿no? No solamente la tesis de mi universidad, por haber sido de mi universidad y por haberme graduado yo con un título, un grado académico, les va a impactar o les va a servir a los decisores políticos. Es muy complicado que eso pase, a menos que me lo acepten como pares internacionales en revistas de alto impacto. El problema, a ver, nos hace otra pregunta, la puntito, ¿no? O el puntito, no veo bien. ¿Okay? El problema es que la UNI, por ejemplo, limita los derechos para acceder al contenido de la tesis. Es que ya no, pues, ¿no? Ahora las tesis se están colgando en internet, en la base de datos, ¿no? Y si tú quieres, no la publicas y la pones como embargada. Tú tienes la posibilidad de poner tu tesis embargada y solo se ve el resumen y la tesis oculta, pero es de edición del estudiante. La SUNEDO ha establecido que todas las tesis deben ser visibles, estar en una base de datos, estar en Alicia y accesibles al mundo. Y si algunas universidades no quieren alinearse con esto, van a tener dificultades con la SUNEDO. Entonces, yo tengo entendido que todas las tesis, todas, absolutamente todas las tesis, van a Alicia. Pero tú puedes hacer de manera particular el embargo de la tesis y solo aparece el resumen. ¿Ok? Y eso es una norma. Ahora, lo que sí sé es que todavía el bibliotecólogo de las universidades antiguas o clásicas, ¿no?, personas de repente de muchos años, no te dejan entrar ni con celular a la biblioteca para tomarle fotos a las tesis, pero eso está colgado en internet, ¿no? O sea, no es muy complicado ver eso, ¿no? O debería estar por lo menos en más del 90% de las tesis colgadas en la web. Muy bien. Pasemos entonces con el tema de lo transversal. Habíamos hablado que los estudios longitudinales son los que permiten una evolución del fenómeno, ya sea prospectivo o retrospectiva, por eso que la suma tanto lo retrospectivo o prospectivo o cualquiera de ellos es longitudinal. Hablamos de lo transversal. Lo transversal es una foto del momento. ¿Cuántos tienen anemia? ¿Cuántos son doctores? ¿Cuántos saben de investigación? ¿Cuántos han desertado de la universidad? ¿Cuántos continúan estudiando en la universidad? ¿Cuántos han cambiado de carrera? Solamente es una foto del momento, ¿no? Eso es de recuerdo a la evolución del fenómeno estudiado. Y la última que tiene que ver aquí es acerca de la comparación de las poblaciones. A ver, una investigación puede hacerse en una sola población o puede hacerse en dos o más poblaciones. Si se hace en una sola población, ¿no?, su nombre no está definido, algunos autores le llaman descriptiva también, pero vamos a no llamarle descriptiva porque se confundiría con el término de una sola variable. Así que tenemos las de una sola población y las comparativas. Cuando hablamos de una investigación comparativa, estamos hablando de que esta población se compara en dos o más grupos, ¿no? En dos o más grupos. Entonces ahora vamos a ver ejemplitos muy simples para
ver qué cosa es cada uno de ellos. A ver, una tesis que diga en qué medida, ¿no?, el consumo de carbohidratos de cadena larga se relaciona con el manejo y control de la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de carbohidratos de cadena larga nos referimos a aquellos que no son azúcares simples, ¿no?, sino son azúcares complejos, ¿no?, o carbohidratos complejos, ¿no? Por ejemplo, la papa, la yuca, ¿no?, el camote, ¿no? Alimentos que no se disuelven rápidamente en la boca. Entonces, el uso de los carbohidratos de cadena larga y su relación con el manejo o control de la diabetes mellitus. Por ejemplo, esa es una investigación aplicada, porque ya hay investigaciones previas, ya hay antecedentes, ya se ha descubierto que el consumo de patata o papa reduce, por ejemplo, el nivel de azúcar en sangre, versus si consumes un dulce directo. De acuerdo a la técnica de contrastación, sería explicativa, porque tenemos una variable causa y una variable efecto. Una variable causa que sería el consumo de carbohidrato de cadena larga, y el efecto sería el control o manejo de la diabetes mellitus. Entonces tenemos un trabajo explicativo. No sería experimental porque yo no le voy a dar el carbohidrato a la persona para que coma. Tendría que tenerlo internado en un hospital, darle su dieta, darle sus alimentos, contarle cuántos gramos consume, y eso no sería factible, sería muy costoso. Ok, entonces voy a hacerlo explicativo. Variable independiente, variable dependiente. De acuerdo a la direccionalidad, ¿cómo sería? A ver, vamos a ponerlo así. Tenemos pacientes con la diabetes controlada y tenemos pacientes con la diabetes que está descontrolada. Entonces, caso, diabetes no controlada, control, diabetes controlada. Voy a buscar la causa en el pasado, si es el consumo de los carbohidratos de cadena larga. Y si es así, tendré un trabajo de casos y controles. Pero si tengo nutricionistas que le van a decir que consuman a la gente carbohidratos de cadena larga, todos son diabéticos. Entonces un grupo de nutricionistas le da a todo este grupo de diabéticos, a 80 diabéticos, señor, coma usted carbohidrato de cadena larga, y le da consejería, talleres, mensajes claves, y le da y le exige que coma carbohidratos de cadena larga. La persona hace caso, tendría que hacer caso obviamente, y le hago un seguimiento en 6 meses para ver cómo se maneja y se controla su diabetes mellitus tipo 2. Y al otro grupo, que no se le da esta consejería de carbohidratos de cadena larga, se le deja que coma como normalmente coma, y luego a los 6 meses se evalúa a ver si tiene un control o manejo de la diabetes mellitus tipo 2 espontáneamente. Entonces ahí sería un trabajo prospectivo, ¿no? El otro sería retrospectivo. ¿Ok? De acuerdo al tipo de fuente de recolección de datos. ¿Cómo sería esto, no? Bueno, sería prolectivo porque yo voy a recoger datos de qué es lo que está comiendo, ¿ok? Y algunos datos que están registrados como la glucosa en la historia. Sería tanto prolectivo como retrolectivo. ¿Sería longitudinal? Por supuesto que sería longitudinal. Así lo tomo en un solo instante, porque está relacionándose dos momentos en el tiempo. Y está habiendo una evolución. El carbohidrato de cadena larga no te cura la diabetes hoy. Ni la diabetes es curada hoy en día por el consumo de carbohidratos de cadena larga, sino que esto amerita un tiempo, y por el tiempo es longitudinal, ¿no? Hay una causa-efecto en el tiempo. Y obviamente tendría que ser un comparativo, porque tendría que ser los que consumen carbohidrato de cadena larga y los que no, y hacer un seguimiento, o los que tienen diabetes mellitus controlada y los que no la tienen controlada, y ver si en el pasado consumieron esto. Entonces ahí sería un trabajo comparativo en ambos casos. De una sola población sería muy complicado. Muy bien, señores, a ver, estoy a la espera de sus preguntas, de sus variables, y vamos a ver cómo definimos sus problemas de investigación de acuerdo a esta tipología de Dawson y Trap, ¿no? De acuerdo a la orientación, de acuerdo a la técnica de contrastación, de acuerdo a la direccionalidad, a la fuente de colección de datos, al fenómeno estudiado y a la comparación de poblaciones. Ok, preguntas, por favor. Si hay alguna pregunta, una consulta, la resolvemos. Ok. ¿Me avisan, por favor? A la espera de sus preguntas. Temas de investigación, variables, problemas, para decir qué tipo de estudios son, ya que la sumatoria de los estudios de ahí me va a dar el diseño. ¿Ok?
Muy bien, a la espera. Estoy esperándolos. Mientras tanto voy tomando algo de líquido. ¿Me dicen, por favor? A la espera de sus preguntas, variables, problemas de investigación, para poder resolverlos, ya que este es un live sobre los tipos de investigación. Así que espero si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Muy bien, vamos a dar un siguiente ejemplo. ¿Ok? Vamos a dar un siguiente ejemplo hasta que aparezca alguna pregunta por ahí. A ver, dice, doctor, ¿cuánto tendría que ser la población necesaria para que tenga impacto? A ver, la población, ¿no? La población necesaria es la que tú defines en tus criterios de inclusión, exclusión y eliminación. No sabemos, ¿ok? La población, por ejemplo, son mujeres gestantes, pero ¿de dónde? De un hospital, ¿no? Entonces, mujeres de una universidad. Entonces, la población puede ser muy grande, por eso que Julio ha puesto muy apropiadamente OpenEpi, porque en el OpenEpi sabemos que si tienes 1.000.000 de personas, ¿ok? O si tienes 2.000 personas, el tamaño de la muestra es la misma, ¿no? No importa el tamaño de la población para el tamaño de muestra, y es muy importante esta pregunta. Por ejemplo, si tú tienes una persona de 2 metros de altura, la muestra suficiente es 1 cm³ para saber sus triglicéridos. Y tú tienes una persona de 3,8 kg recién nacido, ¿no? Le sacas 1 cm³ también de sangre. Entonces el tamaño de la muestra no varía con la población. ¿Ok? El cálculo que se hace del tamaño de la muestra es con OpenEpi, ¿no? Obviamente Julio nos está hablando de que ha sido alumno mío en un doctorado. Bien, excelente Julio, gracias. Julio Quispe, supongo. ¿Ok? Entonces, varios de mis alumnos saben. De ahí haré una sesión posteriormente con OpenEpi para que vean ustedes cómo se calcula la muestra de manera práctica. ¿Ok? Creo que va a ser una demanda importante porque el tamaño de la población se define, ¿no? El tamaño de la población se delimita con criterios. Y puede ser grande, puede ser pequeña, lo que sí, la muestra es lo que manda. La muestra es la suficiencia, la que manda. Tú puedes tener 350 de muestra, pero si tu población es 100, el trabajo no va. Tiene que ser siempre la población más grande que el tamaño de la muestra. ¿Sí? La población tiene que ser siempre más grande que el tamaño de la muestra. Nunca una muestra puede ser más grande que el tamaño de la población, si no el trabajo no está bien diseñado. Muy bien, Julio, dime, ¿alguna otra pregunta? ¿Todas las cosas claras? ¿Qué te gustó del OpenEpi, Julio? Cuéntanos. Cuando lo trabajamos. Bien, mientras vamos viendo ahí, vamos a hacer un segundo ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo en la administración. La administración, por ejemplo. Voy a decir en qué medida, ¿no? En qué medida la aplicación del planeamiento estratégico se relaciona con la rentabilidad de las pymes. Muy bien, a ver, pymes de bodega, en el sector Jesús María, por decir, ¿ya? ¿En qué medida, ¿no? La aplicación del planeamiento estratégico se relaciona con la rentabilidad de las pymes bodega en Jesús María? Muy bien, entonces, ¿qué trabajo será aplicado, ¿no? Porque la rentabilidad está muy relacionada con las técnicas de intervención, como el planeamiento estratégico, por ejemplo. ¿Ok? Sería un trabajo explicativo, ¿no? De acuerdo a la técnica de contrastación, porque hay una causa, que es la aplicación del planeamiento estratégico, y un efecto,
que sería pues que sería la rentabilidad. ¿Ok? Sería retrospectiva porque hoy día hay negocios rentables o no rentables y ver si aplicaron o no el planeamiento estratégico, ¿no? A ver, interrumpo esto para ver una pregunta. Dice, doctor, ¿hace qué tiempo estaba realizando una revisión sistemática con usted y el doctor Ocaña de COVID? Ah, ya, sí, creo que son el grupo de Ecuador, ¿no? De Ecuador, Sí, 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 vamos a continuarlo, ¿no? Vamos a renovar nuevamente las expectativas de los trabajos de revisiones sistemáticas, ¿no? Pero la revisión sistemática, como le digo, es un trabajo que amerita bastante esfuerzo y hay que trabajarlo. Enhorabuena, hay que continuarlo, ¿no? Sí, son varios grupos que estoy, más de 25 grupos de investigación, ¿no? Dentro de los cuales estamos haciendo diversos trabajos en paralelo y en simultáneo, ¿no? Investigaciones de verdad, por si acaso, ¿no? Para ver eso, lo que estaban comentando en las noticias, ¿no? Ok, entonces regresamos al tema, ¿no? Habíamos dicho que en qué medida la aplicación del planeamiento estratégico se relaciona con la rentabilidad de las pymes, ¿no? Con la rentabilidad de las pymes, bodega en Jesús María. Muy bien, entonces sería un trabajo explicativo. Pero el detalle fundamental aquí de este trabajo de naturaleza explicativa, ¿no? Es que muchos dirían, doctor, pero puede ser experimental porque se va a aplicar el planeamiento estratégico. Si yo tuviera un control absoluto, quizá. Pero es probable que yo los capacite en planeamiento estratégico y no lo usen a detalle como yo quisiera. Si yo tengo el control y la manipulación de mi variable, entonces yo podría llamarlo eso experimento. Pero yo no puedo llamarlo experimento porque ellos van a ser los que van a aplicar el planeamiento estratégico. En ese sentido, me quedo en el nivel explicativo. No puedo ir más allá. Bien, sería un trabajo de tipo prospectivo, porque hay quienes aplican el planeamiento estratégico y un grupo de control que no. Voy a ver en el futuro si mejora su rentabilidad. Es un trabajo prolectivo, porque no hay base de datos de eso. Nadie recogió datos de eso. Yo aplicaré el instrumento nuevo, lo aplicaré por primera vez, lo aplicaré recién y no hay evidencia ni data que me anteceda a ello. Por lo tanto, será un trabajo prolectivo. No hay de ninguna manera que sea retrolectivo. ¿Es longitudinal? Sí, porque van a haber pymes que van a aplicar el planeamiento estratégico como herramienta de mejora, otras pymes que no la van a aplicar, que será mi grupo control, y voy a evaluar en 3, 4 o 6 meses cuánto ha mejorado su rentabilidad. Así que es un seguimiento y eso será longitudinal. Y finalmente debe ser comparativo y no descriptivo de acuerdo a la comparación de poblaciones, porque yo tengo una población a la cual le aplican el planeamiento estratégico, ¿ok? Y otra población a la cual no se le aplica. Entonces hay dos comparaciones. Muy bien, señores, entonces, mientras esperamos que haya alguna pregunta, de acuerdo a estos ejemplos que hemos terminado, espero sus tap-taps para mejorar la capacidad de estos live que vamos a hacer, ¿no? Y estamos haciendo 2 veces por semana por lo menos para incluir a futuros investigadores y para mejorar las capacidades de investigación de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces la idea es que compartan el live, compartanlo con sus amigos, compartan el TikTok para tener pues un grupo mucho mayor, ¿no? En el compartir estas ideas y trabajar un poco en la formación de algunas técnicas de investigación científica, de algunos métodos, y vamos a darlo como si fuéramos una clase conversada, ¿no? Sesión a sesión para poder establecer pues precisiones en la investigación. A ver, Danger Z dice, doctor, buenas noches, tengo un paciente cercano que sufre de autismo. Ajá, Danger, cuento por si acaso que el tema nuestro el día es de investigación científica, tipos de estudio. No sé si tendrá que ver el tema esto con lo que estamos hablando. ¿Ya? A ver, vamos a ver. He leído respecto al uso de aceite de cannabis. Ah, ya, no estoy dando una sesión de tratamiento o terapia. A ver si se puede aplicar. Bien, para que tú logres saber o conocer acerca de esto, tú puedes revisar revisiones sistemáticas, ¿no? Sí, puedes hacer un estudio usando aceite de cannabis en la mejora del espectro de autismo, pero tienes que tener evidencias y es muy importante que revises base de datos confiables, no literatura blanca, no literatura gris. En primer lugar, te recomiendo que entres a Cochrane. La base de datos Cochrane es la base de datos
no te voy a decir la única, pero te voy a decir la autorizada y es el parangón para todos en lo que corresponde a revisiones sistemáticas y metaanálisis. Mejor dicho, es la página del metaanálisis, es la Asociación Mundial del Metaanálisis y de la Revisión Sistemática. Entonces en Cochrane tú buscas si hay evidencia sobre esto, porque tú tienes que hacer un trabajo con evidencia. Luego tendrías que buscar investigaciones en ProQuest, Medline, ScienceDirect, Scopus, WebScience, JSTOR, EBSCOhost, ¿no? Y bases de datos como Llama también, ¿no? O Lilacs y Medline. Y entonces una vez que tenga suficiente evidencia que el aceite de cannabis funciona y existe un mecanismo, ¿ok? Mecanismo con lo cual tú puedes argumentar que activa algún componente en el cerebro para que pueda pues el paciente revertir, mejorar o ayudar en esta condición, o que no funciona, ¿no? Entonces tú puedes hacer tu investigación, pero estás hablándome tú de una investigación experimental y es probable que sea de niños. Ahí hay que solucionar el problema de ética, ¿no? Con carta de consentimiento informado, pero además tienes que hacer probatorias. Si no hay investigaciones que te antecedan, por ejemplo, en esto del aceite de cannabis y el espectro autismo, tú tienes que hacer investigaciones primero en ensayos previos, ¿no? Tú sabes que los ensayos son de laboratorios de nivel 1, 2, 3 y 4. Entonces, si tú tienes que establecer primero los mecanismos bioquímicos, si existe algún componente del cannabis que bioquímicamente puede actuar a nivel del cerebro, mejorando algunas coordinaciones de algunas fallas en el espectro autismo, ¿no? Lo que sabemos es que mejora el mecanismo de recompensa, nada más, ¿no? Con la dopamina. No sabemos más. Si hay investigación acerca de esto, tienes que fundamentar para poder hacer una investigación, ¿no? O sea, eso no lo puedo decir yo. Lo puedo decir la gran revisión que tú hagas en los antecedentes o literatura científica que diga que hay evidencias previas, ¿no? Y eso es fundamental para cualquier investigación científica, ¿no? La evidencia, la demostración, porque es primum non nocere, primero no hacer daño, hay que hacer cosas demostradas y probadas. Y si tú lo vas a hacer por primera vez, hay que hacer una investigación o un ensayo con múltiples aprobaciones. Bien, ok, excelente. Entonces, señores, vamos a ver otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Danger Z, ¿en qué lugares me recomienda buscar investigaciones? Bueno, como te vuelvo a repetir, Medline de la PubMed, en JAMA, en Lilacs de la OMS OPS, en la colaboración Cochrane. Voy a dictar un en vivo también sobre cómo hacer búsqueda, ¿ok? Y cómo hacer búsqueda en metodología PubMed, Medline y todo eso, ¿no? Además, vas a tener que buscar en ProQuest, en ScienceDirect, en Scopus, en WebScience. Y son bases de datos de literatura blanca, ¿no? La literatura que ustedes deben consultar es literatura blanca, no literatura gris. O sea, literatura gris es todo lo que encuentras en internet suelto, ¿no? Y la literatura blanca es aquella que viene de bases de datos de paga donde se publican solo investigaciones serias y arbitradas. Entonces es allí donde tú tienes que ir a buscar, ¿no? Y es muy importante que también accedas, como te dije inicialmente, a la colaboración Cochrane, se escribe Chocrani, ¿no? Que es de la Asociación Mundial de Medicina, ¿no? Chocrani. Muy bien. Ok. Entonces, señores, si no hay mayores preguntas o temas de investigación, espero muy ansioso para que ustedes me las pongan. Si no, pues hagan sus tabs finales, ¿no? ¿Ok? Para contribuir un poco a que estos TikToks, a estos live, salgan de manera permanente, ¿no? Tap, 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 chicos. Los espero. Muy bien, gracias a ti, Danger Z. Okay, gracias, muy bien, gracias por sus comentarios, gracias por sus felicitaciones, gracias por sus preguntas y por estar pues hasta estas horas, ¿no? Que en 4 minutos se acaba el live. Ok, sí, lo que uno quiere básicamente es llenar estos espacios, ¿no? Este, vacíos con estos huequitos entre consulta y labor académica, compartiendo un poco
estos detalles de poder hacer investigación de manera correcta, de manera entrenada, de manera eficiente, ya que hoy en día es muy difícil saber quién es un buen investigador o quién no es investigador con tanta certificación a veces que no tiene justificación, ¿no? Entonces la idea es aprovechar este espacio para formar nuevos investigadores que hagan investigación en serio y de verdad, ¿no? Y de calidad sobre todo, ¿no? Entonces hay que tener conocimientos duros, conocimientos bien cimentados para poder hacer un trabajo de investigación de manera clara y precisa. Bien, señores, esperamos sus taps. Bien, ¿alguna otra pregunta de cualquier otro tema que el que no corresponde hoy en día que no sea de investigación? Los escucho también, ¿no? Ahí están llegando varios tabs. Perfecto. Sí saben lo que es un tab, ¿no? ¿No? Se van al like y dan varias veces. Tap, 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 tap. ¿Ok? Así me han dicho. Yo recién me estoy enterando cómo es esto, ¿no? Y algunos están mandando regalitos. Gracias por las rositas. Gracias por los regalos que están enviando. Gracias por los taps también. ¿Ok? A la espera de alguna otra pregunta adicional. ¿Ok? Muy bien. Gracias, la Michael. Un tap por ahí. Michelle, siempre digo es la Michael. Ok. Muy bien. Gracias por sus... Bien. Decidan a ver qué quisieran que hablemos el siguiente live, ¿no? Yo hablé del tipo de estudio porque el live que hice el domingo, el live que hice el domingo, me solicitaron tipos de estudio, ¿no? Porque hablamos sobre el problema. El día domingo hicimos pico, peco y finder, ¿no? Hablamos de pico, peco y finder, ¿no? Y en ese live, ¿no? Me pidieron que hable un poco de los tipos de investigación. Bien, la Michelle está que nos pide búsqueda bibliográfica avanzada. Yo creo que vamos a empezar con la básica primero, ¿ya? Búsqueda básica. Mesh, sí, está hablando de Mesh y Dex, ¿no? Que son los tesauros. Bueno, son palabras mayores. A ver, voy a explicarlo sencillito para que todo el mundo entienda de lo que está hablando Michelle, ¿no? Que es de un equipo multinacional de investigación, ¿no? Que nos contactó a la doctora Caña y a mí para hacer una investigación entre países, ¿no? Como hicimos el año pasado, un trabajo entre Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Perú y Argentina, ¿no? Un trabajo que está terminándose de escribir y va a salirse por, miren, año y medio y recién va a salir publicado, ¿no? Eso es lo que demora una investigación. Entonces, nos está hablando de búsqueda con el MESH. A ver, cuando uno busca información, normalmente lo que escucha es que la gente diga no encuentro. Es que no encuentra porque lo busca con sus palabras. Y muchas de nuestras palabras en la atención médica, en la atención de obstetricia, psicológica, profesional, etcétera, o en educación, ¿ok? Utiliza diccionarios especializados. Y bien Julio, ¿no? Julio nos habla del tesauro SCOS de UNESCO, ¿no? Muy bien Julio, ¿no? Porque los tesauros son esos diccionarios especializados donde están tus palabras clave. Si en esos diccionarios especializados, que se les llama tesauros por la ciencia, o tesoro, que es el diccionario especializado, ahí encuentras la palabra clave. Y con esa palabra clave vas a buscar en inglés, en francés, en ruso, en japonés, en alemán, en el idioma que tú quieras, ¿ok? Los artículos científicos vinculados a tu tema. Si tú no lo buscas con esas palabras, no vas a encontrar. Y uno de esos diccionarios especializados o tesauro especializado que nos dice Julio es tesauro SCOS de UNESCO, y lo que nos dice Michelle es el tesauro MESH del PubMed, ¿no? Que es Medical Subject Headings, ¿no? Que es el tesauro especializado donde están las palabras clave en inglés para buscar en el PubMed, que es el conglomerado de bases de datos cuyo corazón es la base Medline de medicina de la National Library of Medicine de los Estados Unidos de Norteamérica, que lo dirige John Hopkins, ¿no? Con la colaboración de la OMS y la CDC.
sea, es un monstruo esto, ¿no? Entonces, el MESH es un diccionario tesauro especializado. Entonces, a Julio, pues, ¿no? Como no es de medicina, no es de la salud, él ha revisado el tesauro SCOS de UNESCO, ¿no? Cuando son ustedes de otra especialidad, revisarán otros tesauros. Por ejemplo, lo que son de ingenierías, revisarán el tesauro ProQuest, ¿no? Y los que son de otras áreas revisarán otros tipos de tesauros, ¿no? Entonces hay diversos tipos de tesauros donde existen las palabras clave. Entonces, si ustedes saben si usar tesauros o diccionarios especializados, donde están las palabras claves, van a encontrar investigaciones de su tema. Si no saben que esas palabras se encuentran en diccionarios especializados y no saben dónde encontrarlos, entonces no van a encontrar investigaciones de su tema. Pero todo esto es para buscar en literatura blanca, vuelvo a repetir, en bases como PubMed, Scopus, Web Science, ¿no? JSTOR, ProQuest. No es para googlear, porque en Google hay solo información de reciclaje. Hay información de literatura gris, por eso a Google se le llama literatura gris. No es literatura negra, no sabemos que es mala realmente. Ni es literatura blanca, es gris porque no sabemos su confiabilidad. Entonces es importante saber buscar las palabras clave en los tesauros de cada especialidad, porque hay para ingeniería, para agronomía, para economía, para medicina, para todo. Y esas palabras claves se encontraron en el idioma de inglés, que es el idioma de la ciencia, y de ahí encuentras tus investigaciones, ¿no? Entonces, una buena sugerencia, ¿no? de Michelle, pedirnos que hagamos búsqueda avanzada a través del Medical Subject Headings, ¿no? El MESH. El MESH es el tesauro de la base de datos PubMed, ¿ok? Pero solo funciona para PubMed, ¿no? Que contiene a Medline, ¿no? El famoso y antiguo Medline, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la sugerencia es de repente empezar con búsqueda básica, ¿no? A ver, hay otra base de datos muy importante aparte del PubMed con el MESH para medicina o ciencias de la salud en general que se llama LILACS, que es una base de datos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Esa base de datos llamada LILACS, ¿no? Tiene sus propias palabras clave o keyword, justo lo acaba de decir Michelle, el DEX, descriptores en salud, el DEX. Muy bien, gracias por tu presentación, Michelle. ¿No? Y el resto hagan muchos taps, por favor, porque saben ¿no? Los exalumnos o alumnos esto que estamos tratando. El DEX es descriptores en salud. Ahí están las palabras claves para buscar en la base de datos LILACS, en la base de datos LILACS, ¿no? Y la base de datos LILACS es fundamental, ¿no? Porque es para literatura latinoamericana y el Caribe, ¿no? Lo dirige la BBO de Brasil, pero lo comanda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Lamentablemente, si tú publicas en una revista que está afiliada a LILACS, no te van a considerar investigador aquí en el Perú, ¿no? Porque no importa mucho que te reconozca la Organización Mundial de la Salud. Cosas contradictorias que tiene la vida, ¿no? Pero es importante entender que debemos hacer investigación y publicar y usar la base de datos locales. Bien, señores. ¿Alguna otra consulta? Estamos a la expectativa. Uy, nos hemos pasado 4 minutos. Esto estaba planificado solamente hasta las 12, pero bueno, ya daremos unos minutos más por las consultas que están apareciendo. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre la presentación de los tipos de investigación? ¿Alguna duda sobre algún tema abierto de problema de investigación? Vamos a darle hasta las 12:10, mientras van poniendo sus tabs, sus agradecimientos, sus regalitos y sus flores, ¿no? Ok, a la espera de otras preguntas adicionales. Muy bien, escucho. Escucho. Adelante. ¿Hay alguna pregunta? Estamos atentos, por favor, para cualquier otra pregunta. Voy a tomar un poco de agua mientras aparecen nuevas preguntas. Bueno, hoy día nos hemos pasado de los 40 minutos. El domingo hicimos una hora casi de live, ¿no? Resolviendo varias dudas sobre el problema de investigación. Y resolvimos e hicimos problemas de investigación en vivo, ¿no?
Hicimos varios ejemplos y resolvimos problemas de investigación de varias tesis, así que la expectativa para sus preguntas. ¿Alguna duda adicional sobre metodología de investigación? Diseño de estudio, muestra, muestreo. ¿Todo claro? ¿Todo más confuso? A ver, dice aquí. Atributos de APS es un buen campo de la investigación. La atención primaria en salud, ¿ok? La atención primaria en salud, o las famosas APS, ¿no? Es un buen campo de investigación, sobre todo porque eh, si no se han dado cuenta en el caso del COVID, todo estaba en el primer nivel de atención. Si el primer nivel de atención hubiera funcionado de manera efectiva y eficiente, creo que el COVID no se hubiera propagado como se propagó. Pero ¿qué pasó en nuestro país? La primera barrera epidemiológica fundamental de toda epidemia es los puestos de salud, luego los centros de salud, luego los hospitales de un nivel superior y finalmente los institutos. Pero si desaparece la primera barrera del control epidemiológico, que es la atención primaria de salud, dado por los puestos de salud y los centros, cualquier pandemia puede acabar con el mundo. El temor, lamentablemente, en la época del COVID, el desconocimiento, la desazón, el mal manejo, la poca información y al ser un virus totalmente nuevo en ese entonces, hicieron que todas las APS cerraran. No hubo atención primaria en salud. No hubo puesto de salud abierto. No hubo centro de salud abierto hasta mediados del 2020. Eso implicó un grave problema para el control de la primera barrera epidemiológica que existe en la contención epidemiológica que suele ocurrir en cualquier epidemia, ¿no? Que es la atención primaria en salud. La atención primaria en salud es un rico tema de investigación, un buen tema de investigación, y yo creo que de alguna manera es importante que nosotros tomamos las medidas correspondientes y las estrategias respectivas para que la atención primaria de salud funcione siempre. Y hoy en día con la rabia, ¿no? La APS es fundamental, ¿no? La atención primaria de salud es fundamental. Y creo que podemos hacer muchas investigaciones de la rabia humana, de las vacunas, porque ellos trabajan a nivel de la vacuna. Ojo, la rabia es la única vacuna que se coloca después de adquirir el virus. Es una ventaja importante. Esta maravillosa vacuna hecha por Pasteur, ¿no? En los años 1884, logró pues de alguna manera cambiar al mundo, ¿no? Porque todas las vacunas se colocaban antes de que tengan la enfermedad, antes de la primera exposición, creando antígenos. Pero la vacuna de la rabia lo que tiene de maravilloso es que te mordió el perro, te contagió el virus de la rabia y te colocan la vacuna a posteriori de la mordida. Y lo brillante y lo fascinante que tiene esto es que no te enfermas y hay un control del manejo viral a través de la vacuna. Y eso es valiosísimo, ¿no? Entonces, si una persona le da un ataque de rabia hoy en día, ¿no? Se enferma de la rabia y fallece por tal motivo, es por un descuido muy grande, ¿no? Y es por eso que la atención primaria de salud debe ser fundamental aquí para poder trabajar los mecanismos preventivos, así como en el COVID, en la rabia también, ¿no? Dice, el primer nivel de atención se relacionó con la mayor mortalidad por COVID, ¿no? ¿Cómo realizar esa investigación? ¿Cómo sería el método de investigación? Realmente yo di un tema al aire, ¿no? No sé si retroactiva o retrospectivamente podemos analizar que el cierre del primer nivel de atención sea la causa fundamental del COVID, de la muerte por el COVID o de la alta mortalidad por COVID. Porque acuérdense ustedes que de enero a junio del año 2020, Perú ocupó el primer lugar en el mundo en mortalidad por COVID. Bajó al cuarto o quinto puesto entre julio y septiembre. Y luego estuvo dentro de los 8 y novenos lugares del mundo ya para noviembre y diciembre del 2020. Entonces quiere decir que Perú realmente puede haber tenido muchas fallas importantes en la APS, en la atención primaria de salud, pero creo que la falla nuestra ha sido multifactorial, ¿no? De decisión política, de control, de acceso a las vacunas, de acceso al tratamiento, porque recuerden que mientras que en otros países la mortalidad era baja,
porque se podía acceder al tocilizumab y al remdesivir, que son dos tratamientos muy importantes como antiviral, ¿no? Y un tratamiento tecnológico que tiene que ver con la inmunidad. En el Perú no se pudo acceder a dichos tratamientos por las políticas de restricción peruanas, ¿no? Entonces, obviamente, eso fue una causa. Las causas fueron la renuncia masiva de muchos médicos, ¿no? La petición de su baja, de su licencia sin goce de haber, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera pues ocasionó que los centros de salud, y no solo esto, sino los hospitales, estuvieran desabastecidos. Así que podemos hacer investigación cualitativa, cuantitativa, retrospectiva de cada uno de los factores que pudieron estar vinculados y originaron al COVID, ¿no? La mayoría de las investigaciones tendrían que ser casos y controles, la mayoría de las investigaciones tendrían que ser retrospectivas, retrolectivas, y gran parte de ellas pudieran incluso ser de naturaleza cualitativa, porque se trabajan incluso temas que estarían vinculando con testimonios de personas que estuvieron en el momento de la pandemia, ¿no? Hay una tesis que asesoré en Católica recién, en la maestría en gerencia social, de Milko Bobbio, que habla justo pues, de la gestión de recursos humanos y su impacto en la mortalidad en el Hospital del Seguro de Ate, ¿no? Y es muy importante que este trabajo con el tema de la mortalidad, ¿no? Dependió de la gestión de recursos humanos. Y él nos cuenta a manera de una historia de vida en esta investigación, porque era netamente cualitativa, cómo él vio morir a todos los que conoció, ¿no? Solo sobrevivió un compañero y él en toda la pandemia. O sea, todos los médicos que los rodeaban fallecieron. Todo el personal de salud, todo el personal de seguridad, todo el personal de limpieza que él conoció y había tenido pues un encuentro algo cercano, murió en el COVID, ¿no? Entonces, obviamente, esto puede trabajarse de manera cualitativa, cuantitativa, como diseños retrospectivos, casos y controles, pero hay que buscar factores puntuales para poder hacer ese tipo de investigación. Y se puede seguir investigando del COVID, ¿no? Se puede seguir haciendo investigaciones y creo que no hemos terminado todavía con esa pandemia y creo que da para rato. Pero investigaciones actuales, por ejemplo, se pueden hacer sobre el tema de la rabia humana. Investigaciones actuales se pueden hacer sobre dengue, chikungunya, ¿no? Investigaciones actuales con temas epidemiológicos de salud pueden ser muy valiosas estudiar cualquiera de estos temas en la actualidad. Bien, ¿alguna consulta más? Bien, señores, siendo el tiempo transcurrido y habiendo recibido algunas gratitudes de ustedes, habiendo tratado de solucionar algunas dudas y algunos temas con respecto a los tipos de investigación, en 3 días nuevamente los espero para poder hablar sobre diseños de investigación, si es que no hay una mejor propuesta que me hagan, ¿no? Entonces los invito siempre, voy a hacer un live cada 2 o 3 días, ¿ok? Y siempre con la finalidad de compartir conocimientos acerca de las técnicas, métodos y diseños de investigación. Luis Alzamora de los Godos, PhD, doctor en salud pública, un gusto y nos vemos hasta el próximo live. Hasta luego, un gusto. Gracias por su atención y gracias por estar aquí presentes. Hasta luego.